Gracias, Víctor, por la presentación, ¿verdad? Qué bendición tener la oportunidad de compartir siempre con el Distrito Central, compartir la palabra de Dios y gozarme con ustedes en adoración, en alabanza, en intercesión y en cada una propiamente de sus reuniones, ¿no? Yo coloco el mensaje de hoy, la presencia de Dios, y anhelo que Dios pueda fluir a través de mí con lo que Dios desea compartir con ustedes. No sé si este mensaje lo están grabando. Ah, sí, ok, perfecto. Muy bien. Bueno, la visión de Dios para este año, dentro de volver a la presencialidad, que es nuestra intención, intencionalmente volver a la presencialidad. Durante 2 años hemos pasado intencionalmente aprendiendo la virtualidad, desarrollando la virtualidad. Pero indiscutiblemente, pues la iglesia tiene una enorme necesidad del contacto, ¿no? Cuando hemos tenido oportunidad de vernos, de volver a hablarnos, eso ha sido una maravillosa bendición para todos nosotros. La iglesia es algo así como una escuela de natación, la cual pues sería imposible desarrollarla tan solo virtualmente. Puede que en estos 2 años pues se hayan podido hacer ciertos ejercicios, etcétera, de natación, pero para aprender a nadar, pues ni modo, hay que tirarse al agua, ¿no? Y entonces también nosotros estamos ahorita tratando de volver a la presencialidad y queremos que ustedes pues también lo comprendan, lo entiendan. Creo que hay una enorme necesidad en ustedes de encontrarnos, de vernos, de asistir a nuestra sede, como también la hay en nosotros, la oportunidad de vernos y encontrarnos. No vamos de todas maneras a despreciar la virtualidad. Esto nos va a dar a nosotros un sueño que teníamos, que era también una iglesia a través de las redes, en lo cual pues hemos ido aprendiendo a desarrollar esta iglesia en las redes, y también tendremos una iglesia presencial en nuestra sede. Bueno, y así como en la virtualidad tuvimos necesidad de aprender a apagar micrófonos, cerrar micrófonos, manejar un ID, manejar unas contraseñas, predicar a este puntito de la cámara. Bueno, también ahorita nosotros requiere una reeducación, ¿cierto? Respecto de aforos, inscripción para poder estar en las reuniones, link para inscripciones, uso constante del tapaboca, ojalá vacunación, distanciamiento social, etcétera, etcétera. Es toda una reeducación dentro de esta nueva presencialidad que Dios nos va a permitir desarrollar. Dios nos ha motivado a que durante este año 2022 intencionalmente nos esforcemos y sirvamos al Señor fundamentados en la palabra de Dios. Ese es precisamente nuestro enfoque, ¿no? Cada país de CENFOL internacional tiene la oportunidad pues, de adaptar un poquito pues, este eslogan. Nosotros en Guatemala hemos añadido una palabra, intencionalmente, intencionalmente. El eslogan básico pues es esforzarnos y servir al Señor. Esforcémonos y sirvamos al Señor. Nosotros hemos añadido intencionalmente porque a veces anhelamos esforzarnos y anhelamos servir a Dios, pero no somos proactivos, no somos activos en eso. De pronto incluso oramos, ay Señor, cómo anhelo yo servirte. Ay Señor, cómo anhelo yo orar. Ah Señor, cómo anhelo yo predicar. Pero en estas actitudes tenemos que pasar del dicho al hecho. Dios pone el desear, el querer, como Dios también pone el hacer. Y entonces debemos estar dispuestos a que intencionalmente busquemos espacio para esforzarnos y para servir al Señor. Y además de Daniel 11:32, la segunda parte, que es el versículo que está dentro del eslogan de la misión del año, hay varios versículos más que nos reflejan esta importancia que la Escritura le da a que intencionalmente nos esforcemos y sirvamos al Señor. Por ejemplo, en Deuteronomio 31:7 dice lo siguiente:
esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las darás a heredar. Esfuérzate y anímate, anima tu corazón, anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Usted se imagina si Josué no hubiera tenido una intencionalidad en servir a Dios. Se hubiera quedado pues al otro extremo de la tierra, se hubiera quedado esclavo en Egipto, o se hubiera quedado básicamente pues allí al lado del Jordán, pero él no hubiera atravesado el Jordán para penetrar y conquistar a los 31 reyes y a las 7 naciones que moraban la tierra de Canaán. Entonces, nosotros debemos desarrollar la misma actitud de Josué. Dios quiere entregarnos una tierra, Dios quiere entregarnos sus discípulos, Dios quiere entregarnos un sector de la ciudad, y nosotros tenemos que esforzarnos y tenemos que animarnos para heredar esa tierra que Dios nos da. Nuestra iglesia tiene una misión grande, y por eso es que Moisés le dice a Josué en un cierto y determinado momento, le dice a Josué en tiempos posteriores, más adelante, Dios le dice a Josué en el momento en que Josué iba a reemplazar a Moisés, le dice: solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas y todo te salga bien. Y a veces esto es lo más difícil, ¿no? Es lo más complicado, es meternos con Dios. Es desarrollar esa actitud de esforzar en buscar al Señor. Lo primordial de nuestro esfuerzo durante este año es buscar la presencia de Dios, buscar también en la palabra del Señor, buscar ahondar en la palabra de Dios, meternos profundamente con el Señor, para que del Señor pueda en realidad salir esa palabra viva para nosotros, o Él haga viva esa palabra que está escrita en nosotros, y entonces podamos hacer prosperar nuestro camino y todo nos salga mejor, todo nos salga bien. Bueno, cuando nosotros reposamos y dormimos, por lo general uno se acuesta y se queda mirando hacia arriba, ¿no? Como una señal del reposo de Dios. Literalmente estamos mirando hacia el cielo, estamos colocando nuestros ojos en el cielo. Pero a veces esto es difícil y el cuerpo humano luego se voltea, ¿no? Y mira hacia el lado. Y a veces hasta uno se acuesta boca abajo para cambiar las posiciones mientras uno duerme. Bueno, debemos, independiente de que hay que mirar hacia un lado, ¿verdad? Hacia el trabajo, hacia la familia, o de pronto mirar ajeno a Dios, pero también nuestra vida debe mirar hacia el cielo. Por eso es que el profeta Jeremías en un cierto momento dice que Dios nos atrae a nosotros mismos, que el Señor nos enamora, que el Señor nos conquista, que constantemente el Señor está hablando acerca de que lo busquemos, de que estemos con Él, de que disfrutemos con Él. No se olvide que cuando Dios hizo al ser humano en el jardín del Edén, Dios era un Dios solo. Y lo que Dios entonces buscó fue crear a un ser que fuera similar a Él, para que ese ser pudiera darle compañía y pudiera darle afecto. Y ese es el primer propósito de la creación de Dios con nosotros como seres humanos. Y es precisamente tener ese compañerismo vital con Dios, desarrollar esa actitud de encuentro constante con Dios, de búsqueda sincera del Señor en todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida. Necesitamos verdaderamente buscar a Dios, esforzarnos poderosamente en esa búsqueda del Señor, esforzarnos en andar en sus caminos, esforzarnos en andar en su palabra, siempre, en todo momento. En Eclesiastés 9 al 10, Eclesiastés 9 al 10, dice lo siguiente, dice: todo lo que te viniere a la mano,
para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Bueno, Eclesiastés es un libro negativo, es un libro depresivo, ¿verdad? Sin embargo, nosotros podemos comprender que esto es una realidad, una vida. Es lo que se dice en vida, hermano, en vida, hermano. ¿De qué sirve llevar flores a los cementerios? ¿De qué sirve llevar flores a los funerales? Aunque es una costumbre, pues, respetable hacerlo, ¿verdad? ¿De qué sirven las buenas frases? Ay, tan bueno que era, ay, tan hermoso que era, ay, tan buen papá, ay, tan buena mamá, cuando ya nuestro ser querido ha fallecido. En vida, hermano, en vida, hermano. Y eso es lo que dice literalmente este pasaje, ¿no? Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque cuando estés muerto, cuando estés en el Seol, cuando estés en tu tumba, allí a donde vas, bien sea al cielo o bien sea al infierno, depende si conoces al Señor o no, ahí no hay obra, ahí no hay trabajo, ahí no hay ciencia, ahí no hay sabiduría. Por eso es que entonces durante este año 2022 tenemos que esforzarnos en hacer con nuestras manos lo que nos viniere a nuestra mente como dirección de Dios. No tenemos que esperar el 2023 o el 2024, sino que tenemos que ser intencionalmente activos, tenemos que ser proactivos en esforzarnos y en servir verdaderamente al Señor. Por ejemplo, debes proponerte leer la escritura. Más o menos si lees 4 capítulos diarios de la Biblia, la vas a leer en un año. Entonces debes proponerte leer la Biblia de corrido durante este año y dar paso a eso, ¿verdad? Dar pasos para ser un lector profundo de la palabra del Señor, que es lo que te puede verdaderamente hacer sabio. Porque si a mitad de camino en este año mueres, pues en el Seol, bien sea en el cielo o en el infierno, ya no hay obra, ya no hay trabajo, ya no hay ciencia, ya no hay sabiduría. En 2 Samuel 10:12 dice lo siguiente: esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestra nación, para que Dios haga lo que bien le pareciera. Esforcémonos, pues, por nosotros, por nuestro pueblo, por las ciudades de nuestra nación. Esforcémonos por nuestras familias, esforcémonos por nuestros hijos. Ese esfuerzo debe implicar el 100% de lo que nosotros podemos hacer, como decíamos en Eclesiastés. Haz lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y posiblemente sea tan poco como lo que ese niño trajo esos panes y esos peces en las manos de Dios. Esto era precisamente lo que él tenía, pero era el 100%. Él no dio un pez, él no dio un pan, él dio todo lo que él podía y confiaba en que Dios pudiera multiplicar sus esfuerzos para llenar las necesidades de una multitud. Queridos amigos y hermanos, vivimos tiempos difíciles. Cuando creímos que ya íbamos a salir de esta pandemia, aparece un nuevo enemigo que se llama el Omicron. Y aparecerán otros más, ¿no? Deltacron, Microcron, Cisosón. El mundo les pondrá una serie de nombres para darnos un sentido de esperanza, más allá, más allá, más allá, más allá. Tenemos una terrible guerra comercial a nivel mundial entre Estados Unidos y China, y Rusia está al acecho a ver qué capta de esa economía mundial. Hay crisis, ¿verdad?, en la política y el gobierno de nuestras naciones y nuestros pueblos. Sabemos que Dios es soberano y simplemente estos son las muestras de los dolores, porque el Señor viene pronto. Es un momento especial para compartir de la escatología, compartir de la venida de Cristo, para que las personas se pellizquen también, para que las personas despierten de su letargo e intencionalmente hagan lo que esté a su mano, porque en el Seol
no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Hoy en día, el mundo quiere manejarnos a través de las computadoras, a través de los teléfonos inteligentes. Y bueno, yo no soy muy de aquellos que, eh, es decir, apocalípticos, que hablan de las conspiraciones mundiales y los Illuminatis y los Rothschild y todas estas familias, ¿verdad?, que los controlan a través de satélites, pero algo de verdad puede existir en eso, el tremendo control del anticristo en su tiempo sobre las vidas de los hombres. Facebook se dice que ha hecho una alianza con una iglesia mundialmente grande y famosa para buscar una iglesia virtual, o sea, eh, meternos a nosotros dentro de estas computadoras o dentro de estos teléfonos inteligentes para no necesariamente solo recibir la palabra de Dios como estamos recibiendo nosotros hoy en día, que es una herramienta valiosa que hemos utilizado, sino para que las personas se despersonalicen, ya no dejen tener relaciones con otros, sino que su mundo, sus compras, sus ventas, sus relaciones sociales, todo esté involucrado en una pantalla, en una virtualidad que lo que hace es que nos aleja de los seres que nosotros amamos y queremos. ¿Y qué decir de los grandes magnicidios del mundo a través de aprobar las leyes del aborto? Es una legalización de genocidios de niños o la destrucción a través de las leyes del LGTBI, la legalización de las leyes del LGTBI, como producir, ¿verdad?, una crisis en nuestras propias familias. Bueno, en cada país, en unos más, en otros menos, tendemos hacia el caos. Y el caos hará levantar las manos de los seres humanos hacia un hombre que vendrá en su momento para resolver todas estas crisis. Y ese hombre no será el Santo de Israel, el Dios de los cielos, el Jesús prometido en su segunda venida, sino todo lo que se opone a Dios, a la apostasía, todo lo que promueve la apostasía y el anticristo. Bueno, todo eso es para pellizcarnos, amados hermanos, para esforzarnos y hacer la obra de Dios. Algunos creyentes están esperando decir, no, dentro de 6 meses me capacito, dentro de 6 meses recibo a Cristo. No, eso todavía no es para mí. Dentro de un año yo me voy a misiones, dentro de 3 meses voy a esperar a ver si algún día se forma un grupo o una célula. Por favor, pellízcate de la situación que el mundo está viviendo en este tiempo. Y lo que requiere es que intencionalmente nosotros nos esforcemos y sirvamos al Señor. Por algo Pablo también le decía a Timoteo, en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo a Timoteo, Pablo le decía, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Porque cuando hablamos de esforzarnos podemos caer en ese legalismo neurótico de la carne y de las obras. Pero nuestro esfuerzo debe ser por la gratitud al Señor, por la gracia del Señor. Ya tú eres salvo, ya has aceptado al Señor, ya eres salvo. Por la gracia del Señor, por el regalo del Señor. Ahora esa gracia de Dios en ti debe provocar agradecimiento a Dios. Y entonces de manera natural, cuando hablamos de esfuerzo, uno pues lo ve como que no lo quiero hacer pero cuando hablamos de esfuerzo es ese esfuerzo que proviene de una motivación sana y correcta, como cuando nos esforzamos en guardar una dieta sana por salud, o cuando nos esforzamos por hacer ejercicio por salud, o cuando nosotros salimos a caminar por salud para respirar el aire puro, como agradecimiento a lo que nosotros somos y tenemos. Entonces, esa gracia y ese agradecimiento produce un servicio santo a Dios.
En Lucas 13:24 dice que nos esforcemos a entrar por la puerta angosta. Y es cierto, o sea, hay una puerta ancha, que es la puerta de las oportunidades que provee este mundo, llena de maldad y de pecado y de cosas buenas también, pero infectadas, ¿verdad?, con la corriente mundana de este mundo. Y hay una puerta angosta, despreciada por otros, una puerta desechada por otros, una puerta que restringe las oportunidades de lo correcto y lo incorrecto. Y lo que escuchamos a nuestro alrededor son voces de caminar en la puerta ancha del pecado, de la maldad, de la inmoralidad, de la injusticia, de la corrupción. Entonces el creyente tiene que esforzarse en desechar esa puerta ancha y buscar esa puerta que está restringida por los preceptos de Dios, los preceptos de Dios. Y no es tan fácil en este mundo en crisis buscar esa santidad, esa vida de corrección. Es difícil decir como el salmista, el que aún jurando en daño propio, no por eso cambia. Es difícil no hacer lo que todos hacen, la corriente de este mundo. Es difícil remar contra la corriente o nadar contra la corriente. Pero cuando lo hacemos, nosotros encontramos aguas más puras, más sanas, más santas, que descienden de la montaña muy alta, que descienden casi precisamente del cielo. Bueno, necesitamos ser ese remanente que ama a Dios y se complace en servir al Señor. Lo natural en un creyente es el servicio a Dios. O sea, él ha nacido de Dios y lo natural es que fluya Dios a través de su vida, y al fluir Dios a través de su vida, entonces sirva al Señor en su corazón, en su vida. Hermanos, esforcémonos y sirvamos al Señor. Hagámoslo intencionalmente. Voy a leer textualmente este verso que está en Hebreos 12:28. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Qué hermosa esta última expresión, con temor y reverencia. Con reverencia al Señor y con temor al Señor, no un temor de miedo, es un temor de valorar lo que es Dios, un temor de respeto, un temor de reconocimiento de lo importante que Dios es para nuestra vida. Se dice que Spurgeon, un gran predicador del siglo pasado, alguna vez el primer ministro de Inglaterra le ofreció un cargo en el puesto público. Y él respondió diciendo, ¿cómo puedes pedir que yo me rebaje siendo ministro del Evangelio? Me rebaje a ser ministro de Inglaterra. Eso es precisamente el temor y la reverencia. Pero el pasaje comienza diciendo que hemos recibido un reino inconmovible. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, luego de tener lo que es la gracia de Dios, el favor de Dios, la riqueza de Dios, si los valoramos y entendemos lo que ese reino inconmovible representa para nosotros. Hoy en día los hombres cambian, las filosofías cambian, aún la medicina cambia. Hoy en día hay una guerra tremenda en las redes sociales por si se vacuna o por si no se vacuna. Médicos y científicos, grandes hombres del mundo, enfrentados en sus opiniones respecto de si vale la pena vacunarse o no vale la pena. Y ya ni siquiera la ciencia médica puede darnos una visión única de esta tremenda pregunta. Y nosotros los creyentes tendremos que ser responsables
de vacunarnos o de no vacunarnos. Será una decisión de conciencia, una decisión libre, hacerlo o no hacerlo. Pero eso es lo conmovible de este mundo. Filósofos y científicos enfrentados en sus razonamientos. Pero nosotros tenemos un reino que es inconmovible. Un reino que es como esa roca que cayó del cielo y destruyó los reinos de la tierra. Y ella entonces creció y se hizo un monte que llenó toda la tierra. Un reino, el reino del anciano de días, el reino de Dios. A eso es a lo que nosotros pertenecemos. No pertenecemos simplemente a un concepto humano de la vida. Sobre los brazos de la cruz, aún podemos nosotros colgar nuestro destino. Lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña, eso es lo correcto. Esa es la verdad indiscutida, la verdad que nos lleva a la vida eterna y a la vida buena. Entonces, cuando valoramos eso en nuestra vida, nos llenamos de enorme gratitud a Dios. Nos llenamos de gozo en el Señor. Y lo que queremos hacer de manera natural es servir al Señor, dice, y mediante esa gratitud, entonces, servir al Señor y hacer lo que a Él le agrada, con temor y reverencia. Qué maravilla de pasaje, ¿verdad? Podríamos hablar mucho más sobre este texto bíblico. Bueno, necesitamos no hacer que Dios bendiga mis proyectos y mis decisiones en la vida. Tenemos que hacer que Dios bendiga sus proyectos y sus decisiones para nosotros. Tenemos que servir a Dios en lo que Él quiere que nosotros le sirvamos. Él vino a dar su vida por nosotros y a servir a los seres humanos. A eso vino Jesús. Él vino a humillarse a sí mismo. Y entonces nosotros tenemos que aprender a imitarlo haciendo su voluntad. No es hacerme creyente para que Dios haga lo que yo quiero. No es manipular aún teológicamente y en oración para que Dios sea como el sirviente mío. Es colocar mis talentos, mis dones y ponerlos a su servicio para lo que Él quiera. Tenemos que colocar nuestros ojos en Jesús. Tenemos que colocar nuestros ojos en las palabras de Jesús. En 2 de Timoteo 3:16 dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que nosotros, como hombres y mujeres de Dios, estemos enteramente preparados para toda buena obra y lleguemos a ser perfectos. Tenemos que poner nuestros ojos, ¿verdad?, en su palabra, en la palabra del Señor. También Pablo dice a los discípulos en Galacia, les dice que han sido ellos llamados a libertad, pero no al libertinaje, sino a una libertad que lleva a servirse los unos a los otros. Y en Juan capítulo 13, Jesús enseña el servicio a través de llegar y lavar los pies a los discípulos. Y esto será el máximo galardón y máximo título que nosotros recibiremos cuando lleguemos al cielo. Allá no se nos dirá maravilloso apóstol, hermoso obispo, gentil diácono. Ahí nosotros recibiremos la alabanza de Dios. Y Dios dirá de nosotros, bien, buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. Cuando lleguemos al cielo y Dios nos pregunte a nosotros si hemos amado, lo que tendremos que hacer es meter las manos en nuestro corazón. Meter las manitos en nuestro corazón y sacar nuestras manos llenas de muchos nombres a los que hemos servido al llevarles el Evangelio.
4 formas en las que tú puedes de manera práctica, ¿verdad? Intencionalmente esforzarte y servir al Señor. La primera de ellas, orar. Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y el orar implica todo lo que es buscar la realidad espiritual en nuestra vida, la alabanza, la adoración, la intercesión, las vigilias, la capacitación, la formación y estructuración en la palabra del Señor. Pero además de eso debemos asistir virtual y presencialmente a nuestras reuniones. Mateo 10:24. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y parte de esa congregación, pues yo a veces lo insisto, es que en estas reuniones virtuales abramos nuestras cámaras. Lo que deseamos es percibirnos, mirarnos, no solamente ver una pantalla negra, sino estar presencialmente allí. Es no tener multiactividades, sino estar haciendo lo que en ese instante necesitamos hacer respecto de Dios. Y es congregarnos, mirar nuestra sonrisa, nuestros gestos a través de las cámaras. Y presencialmente hacer el esfuerzo cuando haya el momento, ¿verdad?, de asistir también a nuestra hermosa sede. En tercer lugar, necesitamos invitar a otros. Tenemos que ser intencionales en evangelizar, en discipular las vidas de otras personas. Es el mandamiento de Mateo 28:20. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ir y hacer discípulos. Cada semana, cada mes, para nosotros debe ser una oportunidad de invitar, enseñar las 4 leyes, predicar del evangelio, dar el material de crecimiento, el CF1, a una persona, a un grupo, abrir nuestras casas y que Dios haga crecer la obra desde ahí. Invitar a otros, ¿verdad?, a participar también de este maravilloso ministerio. Y en cuarto lugar, podemos decir que cuán importante es el dar. Segunda de Corintios 9:7. El que dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Y nosotros necesitamos también dar, ¿verdad?, nuestros diezmos, nuestras ofrendas para la extensión del reino de Dios, para que poco a poco hayan misioneros, para que hayan misioneros que vayan a ciudades, hayan misioneros que abran ministerios de nuestra iglesia. Dios permita, ¿verdad?, que estas 4 formas, el orar, el asistir, el invitar y el dar, sean parte de nuestro esfuerzo intencional en servir al Señor. Bueno, vamos a orar en estos momentos, por la bendición del Señor para ustedes. Amado Dios, gracias por tu presencia aquí con todos nosotros. Te bendecimos, Jesús. Gracias porque tú estás presente aquí y tú quieres que al comienzo de este año podamos imponer nuestras manos sobre estos hermanos tan maravillosos. Y poner las manos sobre sus varas, y poner las manos sobre sus cartas, y poner las manos sobre el aceite ungido, Señor, que es fruto y símbolo de esa presencia tuya en nosotros, Señor. Y ahí donde estás, levanta tu vara, ten sobre tu mesa el aceite y pon tus manos sobre tus cartas, que son las promesas a Dios, los propósitos para el Señor en este tiempo. Y deja fluir esa presencia de Dios. Qué hermoso el pasaje que leía Víctor, un pasaje de bendición, un pasaje que se daba para los sacerdotes y para los reyes. Tú eres un rey y eres un sacerdote delante del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia. Y el Señor ponga en ti su paz. Oh, amado Dios, yo bendigo a estos mis amados hermanos. Bendigo estas varas que simbolizan la autoridad que tú les has dado
a ellos como cabezas de familia, esas varas que simbolizan el poder de Dios, la manifestación del poder de Dios. Yo bendigo ese aceite, amado Jesús, que representa ese símbolo maravilloso del Espíritu Santo, por el cual nosotros podemos decir, Abba Padre, que somos hijos de Dios. Ese poder del Espíritu Santo que fluye a través de nosotros para producir señales, prodigios y maravillas, amado Dios. Bendigo ese aceite también, oh Dios, que representa esa palabra ungida de Dios, llena del Espíritu de Dios para cada uno de nosotros. Y yo bendigo, Señor, esas cartas que son nuestra intercesión, que es como ese olor fragante del incienso que sube al cielo, Señor. Esas cartas están allí escritas desde nuestro corazón con el enorme deseo de que tú las escuches en el cielo y que tú puedas producir bendición y fruto en ellas para nosotros, Señor. Yo te bendigo, amado hermano, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, Señor Dios. Amén. El Señor les bendiga grandemente. Ahora vamos a pasar a un tiempo en grupos para que sus líderes oren directamente por ustedes en esos grupos. El Señor les bendiga muchísimo. Gracias, Wilson, por estas bendiciones. Gracias por esa palabra que pues el día de hoy nos han traído. Pues la atesoramos en nuestro corazón. Bueno, familia, pues de igual forma le damos las gracias a las